Padre, te agradecemos en este día, Señor, las bendiciones. Gracias, Dios, porque tu presencia, Señor, nos acompaña siempre. Porque tú estás ahí en cada detalle que sucede, aún en las cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Tú estás ahí presente, Señor. Gracias, Padre, por cada familia, cada hermano, cada persona, Señor, que hoy está aquí, pero también por aquellos que están a la distancia y aquellos que van a escuchar y ver esto de manera grabada, Señor. De igual manera, ministranos a todos. Danos la bendición, Señor, de sentir tu presencia, de escuchar tu voz, Señor, aquí en el alma, en el corazón, Padre. De la manera como tú te comunicas, Señor, con cada quien, así, Señor, hazlo, Padre, porque te necesitamos. Yo te ruego que me des la sabiduría, Señor, y la pasión, la fortaleza para compartir, Señor, y trazar de manera correcta, Señor, las ideas de tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad y a ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria al Señor. Hemos estado hablando de cómo escuchar la voz de Dios, siguiendo dentro de esta serie de Sed llenos del Espíritu. Esta es la reflexión número 36 de Sed llenos del Espíritu, pero dentro de esta serie hemos hablado de distintos temas. Yo les recomiendo que si se ha perdido algunos o si es la primera ocasión que está ingresando y escuchando estos temas, vaya desde el inicio. Llevan una secuencia, hay un porqué, ¿sí? Y yo espero que esto sea de bendición y creo que así lo va a ser porque es la palabra de Dios. Y les decía que hemos estado hablando de cómo escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios es, dijimos, lo que llena al hombre, lo que llena la vida del hombre como ninguna otra cosa. Cuando sentimos la presencia de Dios, todo cambia. Podemos estar en el peor momento de la vida, pero sientes a Dios y hay algo que sucede. No se puede ni siquiera explicar, describir con palabras, pero algo sucede, algo pasa adentro, ¿sí? Cuando Dios nos permite sentirle, cuando le buscamos, cuando nos habla de alguna manera. Y existe una manera en la que podemos oír la voz de Dios claramente. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca del principio de pureza. Principio de pureza. ¿Sí? Vamos a hablar de la pureza, de lo que es permanecer puros delante de Dios, sin estar contaminados. Pureza es lo que significa, o es de lo que habla, de lo que se trata. Algo que es puro, ¿sí? Es algo que no tiene ninguna otra contaminación, ¿sí? Si es algo, por ejemplo, dicen leche pura, ¿sí? ¿Ha visto esos eslogan, no? No sé, algún alimento, algún perfume, oro puro, ¿sí? ¿Qué habla? De que ya fue filtrado y lo que usted tiene ahí, el producto que sea, es 100% lo que dicen. Bueno, no está contaminado. Lo mismo sucede con nuestras vidas, específicamente con nuestro corazón, hermano. La pureza del corazón nuestro. Y este es un principio. Por eso le puse el principio de pureza. La pureza de corazón no es el medio para escuchar la voz de Dios. Pero la pureza de corazón sí propicia las condiciones que se necesitan para escuchar la voz de Dios. Podemos ver un ejemplo de esto, ¿sí? En la vida de unos muchachos, de unos jóvenes, que nos habla el Antiguo Testamento y que probablemente usted conoce esta historia, la ha escuchado. Vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 1, por favor. La pureza del corazón. Y estamos hablando de este principio, ¿sí? ¿Por qué es un principio? No voy a profundizar en esto, pero usted ha escuchado acerca de la ética. Ya ha escuchado hablar acerca de principios. Cuando usted dice, es que esa persona no tiene ética,
¿sí? O también dice, es que esa persona no le inculcaron buenos principios. ¿Sí? Son expresiones que utilizamos, pero ética y principios no son lo mismo. La ética, le voy a decir mi percepción de manera personal, para mí la ética es como una plastilina. Espero que en todos los lugares que escuchan sepan qué es la plastilina, eso que utilizan los niños en el kinder. ¿De qué colores hay, Lupita? Las plastilinas. Morado, verde, rosa, azul, blanco. ¿Sí? La plastilina. ¿Y qué es lo padre de la plastilina? Que la agarras y tú la haces como quieres. Exactamente. Entonces, la ética, a mí siempre se me figura que es así, como una plastilina. Usted la agarra y usted puede definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? De tal manera que lo que tal vez para usted es ético, para el que está a su lado no es ético. ¿Sí me estoy explicando? La ética es volátil, la ética cambia, la ética la inventa el hombre, según le convenga. Es que no es ético esto. ¿Sí? Antes no era ético algunas cosas y ahora son éticas. Y así va cambiando la ética. Por eso estoy haciendo explicando esta diferencia entre ética y principios. Los principios son inamovibles. ¿Sí? Los principios están fijos. Me gusta la comparación acerca de los principios, que son como un faro. ¿Sí? Para un barco que puede ir y estar en cualquier parte del mar, en medio de una neblina muy espesa, en medio de la oscuridad, de una tormenta, donde no se ve nada. Pero cuando el barco logra ver el faro, la luz del faro, sabe que ese faro ha estado ahí, ¿sí? Está donde mismo y seguirá estando donde mismo. No se ha movido ni se va a mover. Los principios así son. Y Dios, la palabra de Dios, no habla de ética, habla de principios. Nos da principios que son inamovibles. Hace 4,000 años, el mismo principio se aplica hoy. Y se va a aplicar, si Dios permitiera que la humanidad siguiera otros 4,000, dentro de 4,000 años se seguiría aplicando. Son inamovibles. Por eso es el principio de pureza. Esto es algo que nunca cambiará. Y vamos a ver, les dije, vamos a Daniel capítulo 1, verso 8. Vamos a ver a estos muchachos, ¿sí? Ellos eran israelitas, pero estaban viviendo cautivos, ¿sí? Habían sido conquistados por una nación que no era creyente, que no era del pueblo de Dios. Y ellos tenían sus dioses. Entonces lo que acostumbraban, ¿sí?, en esa nación es que la comida que le llevaban al rey, primero la iban y la ofrecían a los dioses falsos. La ofrecían como una ofrenda, la presentaban, la consagraban a esos dioses falsos. Esa comida estaba contaminada ya, ¿sí?, porque estaba ofrecida a dioses falsos. Entonces, estos muchachos, junto con un grupo selecto de jóvenes, los más inteligentes, fueron convocados, fueron seleccionados para compartir la misma comida que comía el rey. Por lo que implicaba, estos muchachos eran del pueblo de Dios, implicaba contaminarse, lo contrario a permanecer o a guardar el principio de pureza. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué propuso? No contaminarse, o sea, mantenerse puro delante de Dios. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué?
a contaminarse. Ni siquiera dice a comer lo que el rey comía, no, a contaminarse, era lo mismo. Participar de algo que no debería de hacer. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El principio de pureza, hermano, el que usted y yo vivamos y tomemos la decisión, tiene que brotar, tiene que comenzar en una propuesta que salga de nuestro corazón. Tiene que salir de aquí. Yo me voy a proponer no contaminarme con esto, con aquello. Ahorita vamos a ver detalles. Eso es lo que hizo Daniel. Daniel sabía que iba a pecar delante de Dios, porque Dios les había ordenado no comer ningún alimento ni bebida que fuera ofrecida, que hubiera sido ofrecida a algún dios. ¿Sí? En este caso un dios falso, nomás existe un Dios que es el nuestro Padre eterno. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, o sea de Daniel y sus amigos, que eran 3 más, el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cuántos recuerdan lo que Daniel y los otros 3 estaban comiendo? Agua y legumbres. ¿A quién le gustan las legumbres? Sí. Y los demás estaban ahí, mire, con la carne asada, con los pollos asados, las discadas. No sé qué se veía en aquellas épocas, ¿verdad? Y ellos nada más con su vaso de agua y su porción de legumbres. ¿Quién debería de estar, dice aquí, con su rostro más robusto? ¿Cuántos saben lo que significa rostro más robusto? Mire, por ahí de enero, usted va a saber de lo que estoy hablando. Después de la cena de Navidad y que nos invitaron acá y allá, ¿y qué sucede? ¿Cómo está el rostro? Más robusto. Es la manera muy espiritual, hermanos, de decirnos que estamos más cachetoncitos. ¿Sí? Así que cuando te digan, oye, ¿te ves más cachetón? Dile, no, tengo el rostro más robusto. ¿Ok? Eso es sabiduría. Así estaban estos muchachos. Estaban más robustos, más fuertes. Yo me imagino que tenían los cachetes así colorados, rojos. Si es que estaban blancos, no sé. Pero se veía que estaban más sanos. Y no nada más se veía, estaban más sanos. ¿Todo a causa de qué? De haber propuesto en su corazón no contaminarse. Es decir, el principio de pureza. Daniel lo conocía junto con sus amigos. Sabía este principio de mantenerse puro. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y mira las consecuencias. Mejor salud. ¿Sí? Y no nada más eso. Vea el verso 17. Dice, a estos 4 muchachos, Daniel y sus 3 amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Todo por qué? Porque Daniel propuso en su corazón mantenerse puro, no contaminarse, físicamente mejor, intelectual, mentalmente mejor, y no solamente eso, espiritualmente mejor. Lo vemos, estaban más robustos en su rostro, ¿sí? Entendían las ciencias, todas las ciencias y letras, lo de la universidad, lo de la prepa, lo de la sécula. Mantente puro, vas a ver si no. Y todavía Daniel, Dios le dio entendimiento, es decir, en el área espiritual también recibió Daniel algo. ¿Y todo por qué? Por no contaminarse. ¿Va conmigo? Verso 19. Y el rey habló con ellos, fíjense, directamente el rey.
Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos. Los magos eran los científicos de aquella época. Que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No había nadie más inteligente, con más sabiduría que estos 4 muchachos. ¿Sí? ¿Acaso fueron las saludables legumbres que les dieron esta sabiduría? No. Fue vivir el principio de pureza, pureza delante de Dios. ¿Sí? Propusieron en su corazón no contaminarse. Hoy en día, hermanos, es tan fácil que nos contaminemos. Una plática que escuchas, al rato tú ya la estás hablando, ¿sí? La escuchaste, ya te afectó, te contaminaste. Y luego vas y la platicas y sigues contaminando. Ya no nada más te contaminaste, sino que eres fuente de contaminación también. Un mal pensamiento, ¿sí? Puede pasar por nuestra mente, recuerde esto, y lo hablamos cuando hablamos del pecado. Puede pasar los pensamientos, esos vienen así, pum, aparecen. Pero una cosa es que pase y otra cosa es que baje al corazón. Y un mal pensamiento que baja al corazón, eso es contaminación. También algo que vemos y ya nos contaminamos, hermanos. ¿Sí? Porque es cierto, hermanos, estamos rodeados de cosas que nos pueden contaminar. No se puede uno meter en una burbuja y decir, ay, no voy a oír, no voy a ver, no nada, para que no contaminarme. Ni eso, ni estando así, hermano, podríamos escapar. ¿Sí? Pero es cierto que estamos rodeados de cosas que nos contaminan, pero también es cierto que nosotros decidimos qué es lo que entra, qué es lo que dejamos entrar. Fíjese. Decidimos qué es lo que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Sí? No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que vengan y hagan un nido en nuestra cabeza. Es lo que estamos hablando, hermano. ¿Estamos rodeados? Sí, estamos rodeados, pero nosotros decidimos que sí, que no. ¿Rendirnos a Dios o rendirnos a lo que nos contamina? Esa es la pregunta. Solo existen 2 opciones, hermanos. O te rindes a Dios o te rindes a eso que contamina, pero que le agrada la carne. ¿Verdad, Lupita? El sueño, te estoy viendo. Estás cayendo. Miren, si nos rendimos a Cristo, ¿sí? Vamos a buscar agradarle a Él. Es lo que estamos haciendo. Nos rendimos a Cristo, yo busco agradarle a Él, obedecerle. Buscamos la manera de mantenernos puros, sin contaminarnos del pecado, a pesar de que nos rodea el pecado. ¿Sí? Miren lo que el Señor Jesús le dijo a los más religiosos que había en la época. San Juan 8:47. San Juan 8:47, por favor. Estos eran personas que conocían mucho la Escritura, los fariseos, y no los fariseos de aquí, los de Sonora, eso no tiene nada que ver, ni tiene nada de fariseos tampoco, ni saben qué es eso, pero bueno. San Juan 8:47 dice, el que es de Dios, dijo el Señor Jesús, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, ustedes no las pueden escuchar porque no son de Dios.
Es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a estos fariseos. Pertenecer a Dios, hermano, es importante para poder oír la voz de Dios. Esta gente, a pesar de que sabía mucho de la Biblia, no practicaba lo que dice la palabra de Dios. ¿Ha conocido gente así? Gente que sabe de la Biblia. Y luego uno le comparte algo y te responden con la misma Biblia. Ah, pero la Biblia también dice esto y dice aquello, y se la saben. ¿Sí? Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Proponerte en tu corazón, ¿sí?, rendirte a Dios, obedecerle a Él, agradarle a Él y no contaminarte con todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y esos fariseos estaban contaminados totalmente a tal grado que el Señor Jesucristo les dijo: ustedes no son de Dios. ¡Qué fuerte eso! Porque ellos, diríamos aquí en México, juraban y perjuraban que eran de Dios, pero de Dios no tenían nada. Y se sabían las Escrituras y regañaban a medio mundo diciéndole: tú estás mal, pecador, tú eres pecador y tú eres pecador. Siendo que ellos ni siquiera conocían a Dios. Por eso, pertenecer a Dios es importante para poder escuchar la voz de Dios. Y para esto, hermano, necesitamos alejarnos de aquello que nos contamina. Todos tenemos cosas alrededor de nuestra vida que nos contaminan. Necesitamos dejar de hacer las cosas que nos alejan de Dios. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas hacemos, hermano, que nos alejan de Dios? ¿Qué haces que te aleja de Dios? No te duermas, te estoy viendo, Alison. Que no se duerma, William. ¿Qué hacemos que nos aleja de Dios? O mejor dicho, así, ¿qué haces, hermano? ¿Qué haces que te aleje de Dios? Muchos creyentes están contaminados en su corazón por las amistades que tienen. ¿Sí o no? Esa es la verdad, ¿eh? No te mantienes puro o pura y participas de cosas que no debes de participar por quedar bien con fulano, con perengano, con familia, etcétera, etcétera, y terminas comiendo, y válgame el ejemplo, es una metáfora lo que estoy hablando, metafóricamente terminas comiendo, participando de algo, y no me refiero a la comida, disculpe, quite eso, borre eso, termina participando en algo o de algo, ¿sí?, que no es de Dios y que ya te contaminó, tu corazón. ¿Sí? A veces esas amistades no las queremos dejar, hermano. Y preferimos seguir ahí con un perfil bajo. Bueno, pues es que yo soy cristiano, no hago eso, ¿verdad? Pero pues bueno, pero aquí estoy. Yo entiendo que hay situaciones familiares en las que tenemos que estar ahí. Son compromisos. Esa es la palabra correcta. Compromisos. Pero hay otras que no son compromisos, hermano. Y ahí estamos. Y participamos. ¿Sí? Imagínese esto. Que, no sé, yo tenga algún familiar o que tenga un vecino con el cual me llevo muy bien y pues tengo un patio amplio o tengo, no sé, tengo unas bocinas y me dice el vecino: oye, es que voy a hacer fiesta porque cumplo años. ¿Me prestas tus bocinas para poner la música? ¿Usted qué diría? ¿Será correcto delante de Dios? No, pues no es pecado porque yo no voy a ir. Si no vas a ir. Pero ¿quién te dio esas bocinas y para qué te las dio? ¿Te las dio Dios? Ok. ¿Y para qué? No, pues porque yo se las pedí: Señor, dame las bocinas, Dios, para poder hacer cultos aquí en la casa. Señor, para poder poner alabanza, Señor, dame esas bocinas, Señor. Y Dios te las da. Y al rato el vecino llega y
pero yo no voy a ir, yo no voy a estar cantando ahí. Ya te contaminaste. Si participas, aunque no estés ahí, ¿sí? Ya te contaminaste. ¿Sí? Estoy dando solamente un ejemplo. Ese tipo de cosas, hermanos. Y hay cosas mucho peores. Eso es un ejemplo muy sencillo. Pero muchos creyentes están contaminados por esas amistades que no quieren dejar. Están contaminados por relaciones sentimentales que tienen con personas que las están alejando de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto la misma historia del jovencito o la jovencita que es cristiano, y ahí andan enamorados y ilusionados con alguien que no es cristiano? ¿Y cuántas veces hemos visto recorrer el mismo camino alejándose de Dios ese joven, esa jovencita? Y terminan contaminándose a final de cuentas. ¿Por qué? Porque están en una relación sentimental, que aunque ni son nada, pero le gusta. Ya hay una relación, ya hay algo sentimental ahí, pues. ¿Sí? Y te contamina. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede contaminar? El afán del trabajo contamina. No estoy diciendo que el trabajo, el afán del trabajo contamina. ¿Sí? Hablar con malas palabras contamina, etcétera. Usted puede estar pensando muchas más cosas de las que a mí se me ocurran. Pero yo estoy seguro de que usted sabe qué cosas, actividades o personas son las que están cerca de usted y que le están contaminando. Y esas cosas, actividades o personas no pasaron por encima de usted volando solamente. No, ya usted permitió que hicieran un nido sobre su cabeza. Y ahora trata de quitárselas. Dígame si no está difícil. ¿Sí? ¿Verdad que es bien difícil? Porque ya dejaste que hicieran un nido en tu vida. Y no nada más en tu vida, en tu cabeza. ¿Sí? ¿Y ahora cómo les vas a decir que no? ¿Y ahora cómo vas a faltar? ¿Cómo vas a...? Ahí está el problema. Hermanos, necesitamos, si estamos participando de esas cosas que contaminan, hay que tomar una decisión. Y Dios, mire, no esté usted con que, ay Señor, háblale para que ya no me diga esto, háblale para que suceda, Señor, obra. No, discúlpeme, Dios no lo metió a usted en eso. Dios no le abrió la puerta a las personas que usted recibe, o no fue y tocó la puerta que usted tocó para ir a comprometerse en algunas situaciones allá con otras personas que contaminan. Ni lo metió en ninguna actividad, ni nada. Usted tiene que salirse de eso. ¿Que Dios le va a ayudar? Dios le va a ayudar, Dios le va a acompañar. Pero ¿quién tiene que ir a tomar la decisión y dar la cara? Usted y yo. Si estamos metidos ya en cosas así, si son actividades, si son personas, si son cosas, lo que sea, usted y yo tenemos que ir a hacerlo. No espere que descienda un ángel del cielo y vaya y le arregle todas las situaciones. ¿Ok? Ni esté orando, ni ayunando, ni pidiéndole oración al pastor para que se arregle esa situación que usted mismo creó. Porque sí le vamos a decir. ¿Y quién lo mandó a hacer eso? Si ya sabía. ¿Ok? Nos puede pedir oración como quiera, aunque no le digamos eso. Como quiera oramos por ustedes. Dios lo sabe. Entonces, yo le aconsejo, hermano, hermana, joven, adolescente, yo le aconsejo que ponga distancia entre usted y lo que le está contaminando. Si usted tiene esa posibilidad, ponga distancia. Ay, es que mi esposa no es cristiana y me contamina, me voy a divorciar. No se me vaya a ese extremo. Qué fácil, qué a gusto, ¿no? Y ya vi una hermana ahí en la iglesia que, ay, esta no me contamina. No. Nada de esas cosas, eso es del diablo. ¿Sí? Pero hay opción, hay situaciones en las que sí tenemos la opción de hacerlo. Y aceptémoslo. No, pero es que se va a enojar mi tío. Pues que se enoje el tío, ahí sí hay opción. ¿Sí? Usted no, es tu tío, es familiar, no es familia. Es tu esposo, es otra historia. Ahí hay que analizar la situación y ver la mejor manera, ¿sí? Para no participar en lo que no debemos de participar. Recuerde
Recuerde esto, siempre tenemos que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Tenemos que agradar a Dios antes que quedar bien con los hombres, quedar bien mejor con nuestro Dios. Porque si no lo hacemos, estas cosas que estamos hablando, el resultado será perder el oído espiritual, hermano. No vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Acuerdas de lo que estamos hablando? ¿Sí? Mantenernos en el principio de pureza nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Perder nuestro oído o nuestro oír a Dios es tremendo, y la posibilidad de perder esto es algo real. Hay muchos cristianos que han perdido su oído espiritual, ya no oyen a Dios, no escuchan a Dios. Muchos hermanos, esto es real. Y eso le pasa a la iglesia, eso le pasó a la iglesia antigua, a los primeros cristianos. Dejaron de oír la voz de Dios. Imagine que una iglesia que no escuche la voz de Dios. ¡Ay, Señor! Un cristiano que no escucha la voz de Dios. ¿Te imaginas, Lupita? Para que no se duerma Lupita. Mire, el apóstol Juan nos relata lo que las llamadas 7 iglesias del Apocalipsis, lo que Dios les dijo a ellas. ¿Sí? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Y a cada una le dio un mensaje distinto, pero hay algo en común. No vamos a ver todas, nomás voy a decirle tres versos. Apocalipsis 2, 7. Cuando la iglesia deja de escuchar la voz de Dios es porque esa iglesia ya se contaminó. Una iglesia contaminada no puede escuchar la voz de Dios. Un cristiano contaminado no puede escuchar la voz de Dios. Aunque Dios le esté hablando, no logra escucharla. Pierde esa audición, ¿sí?, espiritual. Ya no puede escucharlo. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios, que es E mayúscula, dice a las iglesias. Y luego comienza el mensaje. Y luego el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene el mensaje. Por último, nada más como ejemplo, 17, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sigue el mensaje. Y así lo vamos a encontrar en otro capítulo también. ¿Por qué les dice a cada una eso? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Las iglesias, esas iglesias del Apocalipsis, y fueron iglesias que existieron realmente, ¿eh? No crean que son como fantasiosas porque eran del Apocalipsis. No. Son iglesias que existieron. Esas iglesias se habían perdido la habilidad de oír claramente la voz de Dios. Y esto sucede proporcionalmente conforme se volvían más fuertes en la carne, se hacían más débiles en el espíritu. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Creo que todos hemos experimentado esta situación. Estamos más fuertes en nuestro espíritu, ¿sí? Y podemos vencer las tentaciones, necesidades o deseos de nuestra carne. Pero cuando es más fuerte nuestra carne, ¿qué es lo que se debilita? El espíritu, nuestra relación con Dios. Es decir, somos más carnales y menos espirituales. O somos más espirituales y menos carnales. Escuchar a Dios, hermanos. Para escuchar a Dios necesitamos alimentar nuestro espíritu y no contaminarnos. Porque si nos contaminamos, ¿quién es alimentado? ¿La carne o el espíritu? La carne. Recuerde que la carne, este cuerpo, ¿sí?, así esbelto, atlético como lo ve. ¿Por qué se ríen, hermanos? Este cuerpo, y me refiero a nuestro cuerpo, cada quien su cuerpo,
Cuando nosotros alimentamos los deseos de este cuerpo, hermano, nuestro espíritu va menguando. Se va cayendo en una anemia espiritual. No tiene fuerza. ¿Sí? ¿Y quién cree que va a mandar? ¿A quién cree que vamos a seguir? A la carne. Recuerde que la carne es el instrumento con la que el alma peca. La carne es el instrumento con el que el alma peca. Dice, no, tú puedes cometer pecados porque esta es una doctrina falsa. Tú puedes cometer pecados y no pasa nada, no pierdes la salvación porque el que está pecando es tu cuerpo, tu alma ya fue redimida. El alma ya fue redimida, es cierto. El cuerpo no, pero el instrumento con el que peca el alma es el cuerpo. Entonces, ¿qué es quien está pecando? El alma. ¿Sí? Por eso es que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, solamente lo puede hacer mientras que tiene vida, mientras que el alma está en el cuerpo, porque con este cuerpo pecamos y con este mismo cuerpo, con esta carne, es que declaramos, ¿sí? Con esta carne, con la boca, declaramos que somos pecadores, recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Con el mismo instrumento con el que pecamos, con el mismo instrumento nos arrepentimos en el alma. ¿Ok? Por eso, qué importante es mantenernos en el principio de la pureza. ¿Quieres mantener tu oído espiritual sano? Necesitamos pureza de corazón. Pureza de corazón, hermano. Y esto, la pureza del corazón, es el resultado de rendir nuestros deseos a Dios. Rendir nuestros deseos a Dios. Y alguien podrá decir, pero yo he pecado y ya no podré ser puro de corazón. ¿Será verdad esto? ¿Usted qué cree? Es que ya pequé y hice un pecado. No, este ni Dios me lo perdona. Terrible, vergonzoso. No, pequé. Ya no voy a poder regresar a esa pureza de corazón. ¿Será cierto? En parte es cierto. Le voy a decir por qué en parte. Porque yo no puedo regresar por mí mismo, por mis méritos, por mis fuerzas, por mi esfuerzo, ¿sí? A ser puro. No tengo cómo hacerlo. Al pecar, hermanos, perdemos ese corazón puro, es cierto. Pero existe también algo llamado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra de redención que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, al morir y resucitar al tercer día, ¿sí? Si usted y yo nos arrepentimos y le pedimos perdón de todo corazón, Él nos lava el alma de todo pecado para regresar bajo la gracia del Señor Jesucristo a esa pureza de nueva cuenta. Él nos purifica. Solamente es a través de la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto aplica para los cristianos, hermano, pero también aplica para los que no son cristianos, nada más que hay distintas situaciones. Por último, vaya conmigo a San Juan capítulo 13. San Juan 13. Si alguien me está escuchando y dice, bueno, pero es que yo en mi vida siempre he estado lejos de Dios, nunca le he entregado mi vida al Señor Jesús, pues yo cómo voy a ser puro. A lo mejor he sido la peor persona que pudiera haberme imaginado, ¿sí? Y tal vez usted sienta o piense y hasta le hayan dicho que usted ya no tiene solución, para que usted nunca va a cambiar, ya está perdido, es un caso perdido. Déjeme decirle que no es cierto. Así esté su vida deshecha, así haya hecho lo que haya hecho, ¿sí?
Dios le puede restaurar. Y Dios quiere hacer esto. Mire, San Juan capítulo 13, versículo 4, lo voy a empezar a leer. Esto es para que se ubique, es cuando están en la Santa Cena el Señor Jesús con sus discípulos. Dice el verso 4, se levantó de la cena el Señor Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y sigue hablando, refiriéndose a Judas. Dijo el Señor Jesús, el que está lavado, ¿sí? Como diciendo, el que ya fue purificado, como cuando usted y yo nos metemos a bañar, ¿sí? Podemos entrar con una capa así de tierra, ¿sí? Con unos aromas bastante peculiares, todos brillosos, qué sé yo, ¿verdad? Empolvados, como sea que entremos, pero cuando estamos ahí, el agua está cayendo, ponemos jabón, ¿sí? Usted y yo estamos siendo lavados. Y cuando el Señor Jesucristo dice aquí, el que está lavado, habla, fíjese bien, aquel que ya fue purificado, dijo el Señor Jesús, no necesita otra cosa, sino solamente lavarse, ¿qué parte? Los pies nada más. ¿Sí? Y el que está lavado se refiere a aquellos que nuestra alma ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. ¿Usted un día le entregó la vida a Cristo? ¿Usted un día le reconoció como su Señor y Salvador y dejó su vieja, no su esposa, sino su antigua manera de vivir? Sí, porque luego van a decir, el pastor dijo que para ser lavados, no ponga palabras en mi boca que no estoy diciendo. Capaz que hasta ahí le cortan, ¿verdad? No, mejor nos regresamos. Si usted un día, ¿sí? Miren las hermanas. Ay, Señor, no están puras, hermanas. Si usted un día le entregó al Señor Jesucristo su vida, Él vino con su sangre y lavó su alma. Eso es lo que el Señor dijo, aquel que ya está lavado, aquel que ya fue purificado. Ahorita todavía no, le dijo a Pedro, pero después lo vas a entender. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no hacía su obra redentora. ¿Sí? Esa noche iba a ser apresado apenas, ¿lo recuerda? Entonces, ahora usted y yo lo entendemos. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Aquellos que ya fueron lavados con la sangre de Cristo. Usted y yo. Los que somos hijos de Dios. Los que dejamos la antigua manera de vivir, dijo el Señor Jesucristo, ya fueron lavados, ya fueron perdonados. Ya no necesitan estar recibiendo a Cristo cada rato. Yo he conocido gente que dice que ha recibido al Señor Jesús como 3 o 4 veces. Y también se ha bautizado 2 o 3 veces. Que porque sienten muy bonito, dicen. Recibir a Cristo es una sola vez, hermanos, en la vida. Para aquel que lo hace realmente, con sinceridad y honestidad en su corazón, una sola vez se recibe al Señor Jesucristo. Porque no es que esté entrando y saliendo el Señor Jesús de la vida de quien lo recibe. Esos son los que ya están lavados. Y dice que no necesitan más que lavarse los pies. ¿Sí? Una persona que ya
ya fue redimida. Una persona que ya recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice, no necesita sino lavarse los pies. Esto solo aplica, hermanos, a aquellos que ya fueron lavados, dijo el Señor Jesús. O sea, los que ya nacimos de nuevo. Y quiere decir, lavarse solamente los pies. Quiere decir que aunque nuestra alma ya fue lavada, redimida por la obra de Cristo en la cruz, el alma sigue viviendo en este cuerpo que aún no ha sido redimido y que aún sigue jalándonos, llevándonos, haciéndonos caer en ¿qué cree? En pecado. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Levante su mano. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Todos. Si alguien dice que no, ya está pecando porque está echando mentiras. ¿Sí? Porque sí pecó. Muy bien. No voy a decir nombres. Porque aquí están las chamacas y luego dicen, y luego los papás los voy a quemar con los papás. Hermanos, todos pecamos cada día. ¿Sí? Y cada día, hermano, usted y yo necesitamos pedirle al Padre perdón a través de Cristo. No recibir a Cristo otra vez. Ya lo recibimos. Ya somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que admitir que pecamos. Y lo primero es reconocer que pecamos. Recuerde el proceso. Es reconocer, admitir que pecamos. Lo segundo es arrepentirnos. Porque hay quien sabe que pecó, pero no se arrepiente porque dice, no, es que esto está bien bueno. Es que me gusta, es que me gustó. Esto me agrada. No, yo lo voy a seguir haciendo. Hay que Dios tenga misericordia de mí. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hacer es reconocerlo, arrepentirnos, ir al Padre y pedirle que nos perdone. Entonces es ahí lo que se refería el Señor Jesús con lavarse los pies. Ya recibimos a Cristo, fuimos lavados, pero ahora andamos en este mundo, ¿sí? Andamos caminando en este mundo y es, hablando metafóricamente, usted puede salir recién bañado, totalmente limpio, y sale y cruza el estacionamiento de aquí donde estamos, ¿sí? Donde es de gravilla con tierra, y cuando llega a la salida, ¿cómo van a estar sus pies? Ya todos enterregados, sucios. ¿Por qué? Porque es el contacto con el que tenemos, es el contacto que tenemos con el mundo, con este mundo natural. Bueno, lo mismo pasa con nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo ejemplificó solamente esas cosas que nos contaminan por el contacto que tenemos con el mundo a diario, ¿sí? Y que caemos en pecado, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y ¿sabe qué? Es una buena noticia porque el Señor Jesús ya nos estaba enseñando antes de morir en la cruz cómo es que usted y yo debemos de vivir. Necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo y esto sucede una sola vez, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero después de eso, cuando caemos en pecado, lo que necesitamos es lavar nuestros pies. Y mire, ¿quién estaba lavando los pies de los discípulos? El Señor Jesús. ¿A quién cree que necesitamos para que sea lavado nuestros pecados que cometemos a diario? Al Señor Jesucristo también. ¿Sí? Gloria al Señor. Todos los días nos contaminamos, hermanos, ensuciamos nuestros pies. Pero al pedirle perdón al Padre, los pecados, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su obra, son perdonados. Para andar en el Espíritu, hermano, necesitamos vivir en pureza. Creo que cada uno de nosotros, mis hermanos aquí presentes y mis hermanos que están a la distancia, yo creo que usted sabe cuáles son las cosas que le están contaminando. ¿Cuáles son las actividades
¿Qué personas son las que te están contaminando? Y ¿sabes qué? Te lo digo directo, hermano. Necesitas alejarte de eso. Necesitas alejarte de esas cosas. Pedirle al Señor que lave nuestras almas de los pecados que hemos cometido. Y necesitamos mantener puras nuestras vidas. Daniel propuso en su corazón, y con eso termino para orar. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué propones tú en tu corazón esta noche? ¿Cuál es tu decisión final? ¿Le parece bien si oramos? Vamos a orar. Le pido que se ponga de pie. Padre, en este día, Señor, te agradecemos porque nos has guardado, porque nos has sostenido. Señor, sabemos que hacemos muchas cosas que no están bien y que nos contaminan. A veces, para cuando reaccionamos, Señor, nuestra carne nos envuelve tan rico que tardamos en reaccionar y reaccionamos de repente y decimos, esto no está bien. Y ya pecamos, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos porque nos arrepentimos. Estamos arrepentidos y deseamos agradarte a ti y no volver a cometer ese pecado, esos pecados. Si hay algún hermano, alguna hermana, joven, adolescente, que se siente estar prisionero en una relación, en algún tipo de compromiso sentimental, con familias, con vecinos, con amigos, con compañeros del trabajo, de la escuela, y sienten ese compromiso porque sin darse cuenta permitieron que hicieran un nido ya en su cabeza, en su vida. Yo te pido que les des la sabiduría y la valentía, Señor, para poder enfrentarlos y cortar, Señor, esas fuentes de contaminación. Ya no participar en eso, ya no más. Tomar la decisión y decir, ¿sabe qué? Vecino, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, tío? Papá, quien sea. ¿Sabes qué, hijo? Yo ya no voy a hacer esto. No vuelvas a invitarme para participar de esto, de aquello. Yo ya no lo voy a hacer. Yo ya tomé una decisión en Dios y yo ya no voy a hacer esto. Padre, necesitamos de tu ayuda. Reconocemos, Señor, que somos incapaces de lograr cosas por nosotros mismos en nuestras fuerzas. Pero sí sabemos que tu Espíritu Santo es la fortaleza que está dentro de nosotros. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu, para poder mantenernos en pureza. Y hoy, Señor, te ruego por cada hermano, cada hermana. Ayúdale, Señor. Ayuda en cada situación particular. Cada situación es muy distinta, Señor. Lo que están pasando, algunos se sienten realmente que no van a poder enfrentar eso, que no van a poder vencer eso. Y esa sensación, Señor, es una cosa frustrante, que paraliza, que impide que tus hijos tengan una esperanza, que hagan planes y tengan deseos de seguir adelante, porque sienten que jamás podrán salir de ese pozo. Señor, te pido en misericordia, Padre, que hables a cada corazón y que les des testimonio, Señor, de que tú estás ahí, porque solamente de esa manera, Señor, es que tendremos el valor, la fuerza, al proponer en nuestro corazón no contaminarnos ya más, no seguir en esa fuente de contaminación, de malas pláticas, de qué sé yo, lo que sea. Y es difícil porque a nuestra carne le agrada, pero necesitamos dar la espalda a esos manjares para la carne y escoger, Señor, lo que no te ofende a ti, lo que te agrada a ti. Aunque a nuestra carne no le guste, aún, Señor, con todo y eso, lo que nos importa a nuestra alma es agradarte a ti más que a nuestra propia carne y más que a los demás. Bendice a tu iglesia, que no seamos una iglesia que no oye tu voz,
Que tú no puedas decir eso de nosotros, que no te escuchamos. Que no puedas decir que hemos perdido nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, rescátanos, Señor. Bendice a cada hermano, hermana, Señor, que vive en su familia siendo la única persona que es hija tuya, que es cristiano, que es cristiana. Sabemos, Señor, que allí, mi Padre, es una situación bien difícil, Señor, de sobrellevar. Pero hoy yo te pido especialmente por ellos, aquellos que como hijos, alguno de sus padres o sus padres no son cristianos. Mira, Señor, aquí, Padre, hay niños, Señor, que sus padres no son cristianos. Y ellos, aún así, teniendo esa corta edad, los enfrentan, Señor, para no contaminarse. A lo mejor ni siquiera logran entender, Señor, muchas cosas en su alma. Pero ellos tienen la valentía que muchos de tus hijos quisieran tener. Y ellos van con papá y mamá y les dicen: tú estás mal. Yo no voy a hacer eso porque no le agrada a Dios. Que seamos una generación, Señor, de adultos, de jóvenes y de niños, que actuemos de esa manera como iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, necesitamos tu respaldo, Señor, en todo esto. Gracias, Dios, por la oportunidad de escuchar tu palabra y de entender estos principios. Hoy te damos la gloria a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque esto es amor puro tuyo, de ti hacia nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.